Bendiciones, Dios le bendiga de gran manera. Le habla hasta su servidora, la pastora Lisandra Rodríguez. Y hoy vengo con una palabra poderosa y vemos muchos hoy en día, lamentablemente, muchos procesando o muchos enfrentando esta situación en la cual hoy voy a traer una palabra de aliento, una palabra que te reforzarás en el espíritu a creerle a Dios y no lo que tú estés atravesando. La palabra del Señor se encuentra, voy a estar dando lectura en esta hora en Job. La palabra del Señor, aleluya, vive Jesús. Dios bendiga a ese pueblo santo, ese pueblo que cada día se conecta a través de estos audios, que han sido de gran bendición a todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. Más que regocijo es cuando muchas veces me escriben a mi vida, gloria a Jesús, y siempre pues lo leo. Aquellos que me estimulan a que siga predicando la poderosa palabra, la cual cada día dejo sembrada en el corazón de aquellos hijos de Dios que escuchan la palabra, a los amigos o aquellos que siempre están, aunque no les sirven al Señor, pero están siempre conectados y escuchan la palabra de Dios. Voy a estar dando lectura en Job 3, 25 y 26. La palabra del Señor, aleluya. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz y no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. El Señor añade bendición a su poderosa palabra y estaré predicando bajo el tema temor fuera. Fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Los hijos de Dios tienen que cada día estar confiando y creyendo al Dios Todopoderoso, y este espíritu maligno que muchas veces visita y es el temor, muchas veces se apodera aún incluso de los hijos de Dios. Y el temor es un enemigo como calladito, gloria a Jesús, que se infiltra en la vida de varias personas y muchos abren puertas o portales, y este espíritu entra, y no es que entre y tú lo saques fuera rápido en el nombre de Jesús. El problema es cuando entra y lo dejas entrar y lo dejas por meses, por años, por mucho tiempo, haciendo escante en la vida de aquellos que abrieron esos portales o abrieron esas puertas. Pero en el nombre poderoso de Jesús vamos a entender, aleluya, que cuando este espíritu visita a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, tal vez hoy en día te identifica y dices, yo soy una o yo soy uno, aleluya, que estoy enfrentando el temor. El temor muchas veces abarca en los hijos de Dios, y he puesto algunos de estos que produce lo que produce un temor cuando llega al hijo de Dios y no sabe cómo enfrentarlo, y el temor produce la inseguridad. Muchas veces te sientes inseguro en creer a la palabra de Dios o en creer en que Dios puede hacer lo imposible posible, y muchas veces deja que la inseguridad que viene arrastrado con el temor arrope, aleluya, el creerle a Dios en medio de esa inseguridad. Otra de las cosas que produce el temor es el miedo. Muchas veces cuando llega la oscuridad, o muchas veces cuando te sientes en caminos, aleluya, laberintos, gloria a Jesús, que estés caminando o en lugares que quizás no ves a nadie y ves el panorama oscuro, o ves la circunstancia muy fuerte, o alguien te miró con una mirada media rara, gloria a Jesús, que te causó un temor, y el temor tú tienes que reprenderlo cada vez que te visite, y el temor, aleluya, producen estos malestares que vienen siendo lo mismo que abarca un temor. Hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Muchas veces
El temor viene, aleluya, poniendo sobre tu vida, aleluya, las cosas que te detienen a creerle a Dios, a creerle el plan o el propósito de Dios. El temor te detiene a confiar, el temor te detiene a creer a Dios sobre todas las cosas. Otra de las cosas cuando viene el temor, muchas veces trae frustración en ciertas áreas que tú quieres dar lo mejor de ti y muchas veces la frustración que es el temor, muchas veces te abarcas y te acorralas, aleluya, y no quieres hacerlo y te frustras y encuentras todo negativo, no encuentras como la solución, pero cuando venga esto, repréndelo en el nombre de Jesús. Dios te ha dado el poder, como siempre lo he dicho a través de la palabra de Dios. Dios te ha dado el poder y la autoridad para tal y reprender todos estos espíritus que muchas veces visitan a los hijos de Dios, y tenemos, aleluya, la cobertura del Señor. Y en los Efesios Dios te ha entregado las armaduras poderosas, aleluya, para tú reprender y para tú equiparte de esa armadura y caminar creyendo en fe. Otra de las cosas que el temor produce es la incapacidad, aleluya, que te incapacita a ver el propósito de Dios, que te incapacita, aleluya, a ver lo sobrenatural de Dios. El temor, aleluya, no te deja ver más allá de lo que tus ojos pueden ver. La incapacidad, aleluya, te bloquea de una magnitud que tú no puedes ver lo grande que es tu Dios en tu vida de una manera poderosa. Otra de las cosas es la cobardía, el estar cada día cobarde, le coges miedo, aleluya, a los virus o al sistema que está operando hoy en día, aún incluso dentro del pueblo de Dios. Este espíritu maligno lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo que es la cobardía, muchas veces el querer hacer cosas para Dios y te detiene porque no te encuentras, aleluya, acto o confiadamente, sino que hay una cobardía que es la que te detiene a hacer la voluntad del Padre. Otra de las cosas que el temor hoy en día es el terror, aleluya, a las cosas que muchas veces están girando, pasando a nuestro alrededor, el proceso o la tormenta que muchas veces tú atraviesas, y Dios permite ciertos procesos o ciertas tormentas en tu vida para que tú te acerques a Dios, para que tú no dependas del hombre, para que tú no dependas del pastor, de la pastora, del ministro, del profeta. Es para que tú aprendas a depender de Dios, a creer en el Señor. Pero muchas veces el terror, aleluya, a ver lo sobrenatural de Dios, a ver, aleluya, el plan de Dios en tu vida. Muchas veces el terror te bloquea, el terror te confunde, el terror, aleluya, no te deja ver con esa plenitud el poder grande y poderoso de Dios. Otra de las cosas, aleluya, que el temor embarga, aleluya, a los hijos de Dios es la confusión. Muchas veces Dios opera en lo sobrenatural y viene el espíritu de confusión y tú dices, Dios mío, esto será de Dios, esto no será de Dios. Dios te manda a hacer algo y tú rápido viene el espíritu de confusión, aleluya, en decir, Dios mío, pero no quiero hacerlo, no creo que viene de Dios esto, y empieza esa confusión. Y muchas veces el temor embarca la confusión para que tú no te puedas desarrollar, para que tú no puedas operar en el mundo espiritual, que tú no puedas operar, aleluya, en lo sobrenatural del Dios Todopoderoso al cual tú le estás sirviendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estoy predicando bajo el tema el temor fuera, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya.
Otra de las cosas, aleluya, que vemos a través de las escrituras, bendito sea el nombre de Jesús. Otra de las cosas, el temor produce el desánimo. El desánimo, aleluya, que hoy en día muchos no quieren, quieren ver milagros, quieren ver manifestaciones, quieren ver que Dios los use de una manera grande y poderosa, pero el desánimo los ha arropado de una magnitud que se sienten incapacitados, que se sienten que no pueden, que se sienten que sin fuerza, que se sienten como que no quieren, que quieren hacerlo, pero no se dan ese empuje para hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Otra de las cosas, aleluya, que produce el temor es que te atemorizas, aleluya, los miedos, o te atemoriza aquellas cosas, aleluya, que se levantan día tras día. La misma prueba, aleluya, te produce, te temorizas, aleluya, el mismo proceso te temoriza, la misma tormenta aleluya, te aterroriza y no puedes ver más allá de lo que Dios está permitiendo en tu vida, porque Dios se quiere manifestar de una manera grande y poderosa sobre tu vida. Tú tienes que, aleluya, ir confiadamente creyendo en Dios, en que Dios va a operar de manera grande y que este temor se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Otra de las cosas que el temor produce es el, aleluya, el que te controla. Y a veces quieres hacer tanto para Dios. Quizás quieres ayunar, quizás quieres orar, quizás quieres someterte al plan y al propósito de Dios. Pero el mismo temor te controla, aleluya. Te esclaviza a no moverte como Dios quiere usarte o como Dios quiere moverte. Otra de las cosas es la culpa. Cuando viene el temor, aleluya, muchas veces la culpa no te desarrollas en lo sobrenatural del Dios Todopoderoso. La culpa te bloquea, la culpa, aleluya, no te hace ver lo que Dios tiene más adelante de ti. Hay un pasaje bíblico muy conocido, aleluya, que el Señor nos dice que llamemos las cosas como son, como si no fueran. Pero muchas veces cuando la culpa llega a los hijos de Dios, tú que me estás escuchando y te estás identificando a través de esta palabra, gloria a Jesús, la culpa hace que te bloquee, la culpa hace que te estanque, la culpa hace que tú, aleluya, en vez de ir hacia adelante, retrocedes y vas cada día hacia atrás. Y Dios no quiere que tú retrocedas, sino que tú camines confiadamente creyendo. No permitas que la culpa, que es, aleluya, a través de este temor, gloria a Jesús, te bloquee aún tus pensamientos o tu manera de ver las cosas en Dios. Otra de las cosas, aleluya, he puesto algunas, gloria a Dios, otra de las cosas que el temor produce es la duda en creer, aleluya, en que Dios va a hacer las cosas, la duda en que Dios va a operar sobre lo natural, en que Dios va a transformar la familia, la duda en que Dios, aleluya, te llamó al llamado, la duda en que lo imposible para el hombre, Dios lo hará posible, la duda cuando visita tu vida, aleluya, repréndela en el nombre poderoso de Jesús, porque el mismo temor, aleluya, que vino del enemigo, aleluya, para enlazarte, para confundirte, para cegarte espiritualmente, viene arrastrando y produce estos síntomas en los cuales estos que yo mencioné, como la duda, la culpa, controlas, aleluya, tu mente, te atemoriza, te trae desánimo, confusión, terror, te da cobardía, la incapacidad de ver las cosas grandes, la inseguridad, los miedos, te detiene y te frustra. Aleluya. Esto es lo que muchas veces el enemigo bombardea contra los hijos de Dios y contra aquellos que me están viendo a través de este video, que hoy en día se pueden identificar, dejando que el Espíritu de Dios manifieste su poder y su gloria, y que hoy a través de este audio tú, aleluya,
empiezas a destruir todo patrón del diablo, porque el trabajo y la operación del enemigo es enviarte sobre tu vida el temor, aleluya, para estancarte en lo que el plan o el propósito de Dios, aleluya. Tengo unos ejemplos aquí en Efesios 4, 29, perdón, habla, aleluya, que Dios nos ha dado una palabra para edificar y no para destruir, sino, aleluya, es que creamos en el poder de Dios, que creamos en la manifestación de Dios, que creamos en lo grande que es Dios en nuestra vida, que creamos, aleluya, en su palabra, que vivamos por su palabra, no por lo que otros digan, no por lo que dijo el predicador, sino por lo que tú vives por medio de su palabra, por medio de la palabra del Señor. Dios es el que te va a guiar, Dios es el que te va a impulsar a seguir hacia adelante, creyendo en lo que está escrito. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Una palabra que edificará tu vida, aleluya, que cuando el enemigo bombardee sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tu corazón, el temor, aleluya, porque vino el enemigo a confundir a los hijos de Dios, vino el enemigo a entorpecer los pensamientos del hombre, de los hijos de Dios. Tenemos que reprender este síntoma. No hagas nido, aleluya, en tu cabeza para que la atmósfera del mismo enemigo, aleluya, empiece a operar desde el pensamiento hasta tu corazón, sino, aleluya, que se manifieste el creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para edificar a tu vida, para echar fuera el temor, porque dice la palabra que el que ama a Dios, aleluya, echa fuera el temor. Gloria a Jesús, porque Dios es el perfecto amor. Otra de las palabras, gloria a Jesús, que tengo aquí en este audio, gloria a Jesús, en Santiago 3:9, gloria a Jesús, dice que Dios te dio el poder en la lengua para bendecir o para maldecir. Dice la palabra del Señor, que yo había acabado de dar lectura en Job 3:26, porque el temor que me espantaba me ha venido. Estos son, aleluya, que muchas veces pensando en medio de la prueba o en medio del proceso, vino el temor hacia su vida, y dice que porque el temor que me espantaba me ha venido. Estos son aquellos que prestan la mente a la cavidad del enemigo, para que el enemigo, de los que hacen nidos en la cabeza, y ahí se filtra el enemigo para entorpecer o cambiar tu forma de ver las cosas o de pensar. Por eso Job, en un momento dado de su proceso o en medio de su tormenta, que muchos conocen la historia de Job, dice que porque el temor que me espantaba me ha venido. Eso quiere decir que muchas veces él pensó, wow, y si me pasa esto, y si yo voy por aquí, esto me va a acontecer, uy, tengo miedo que esto me pase. Él mismo lo estaba profetizando con su boca. Por eso la palabra en Santiago 3:9, y lo traje a conclusión, dice que tú tienes el poder en la lengua. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder está en tu lengua para bendecirte, aleluya, y para bendecir a otros, como también para maldecirte a ti mismo y maldecir a otro. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que sale de nuestra boca. Muchas veces, aleluya, he escuchado a personas a mi alrededor, y yo rápidamente digo, ten cuidado lo que tú estés hablando, porque la palabra dice que hay un poder en la lengua para bendecir y para maldecir. Piensa primero antes de hablar. Otra de las cosas dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Ay, santo, aleluya. Sí, lo llevó materializado, aleluya, por fe, porque es algo que habló, aleluya, de la boca y se materializó. Y tenemos que tener mucho cuidado hoy en día qué es lo que sale de nuestra boca. El Job 3:26 dice, no he tenido paz y no me aseguré
ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. Aquí, aleluya, hizo un acto, gloria a Jesús, como yo vuelvo y digo, hubo un nido de aquí sobre tu cabeza que el enemigo bombardeó el temor. Tú lo hiciste materializado porque abriste la boca y dice aquí que me vino turbación. Este es el trabajo del enemigo, sembrando el temor, aleluya, a través de todos estos como yo dije ahorita, que el temor produce lo que también es turbación en el corazón o en la mente o en el pensamiento. Yo te dejo con esta poderosa palabra en que tú creas en el poder de Dios, en que tú, aleluya, cuando te sientas acorralado por el temor, métete a la palabra. Dios te va a hablar por la palabra, Dios te va a ministrar por la palabra, Dios, aleluya, te va a entregar una palabra poderosa a tu vida, a tu alma, a tu corazón. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, aleluya, si tú estás siendo atacado por el temor, repréndelo en el nombre de Jesús antes que esto se haga más grande en tu vida. Deséchalo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te ha dado, como dice en la palabra del Señor en Lucas 9, Dios te ha dado el poder, aleluya, para atar y reprender. Dios te ha dado el poder y la autoridad. En el nombre de Jesús, úsalo como hijo de Dios, aleluya. Dios te ha dado herramientas, te ha dado, aleluya, armadura para que tú puedas desechar toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. El trabajo del enemigo es bombardearte, tirarte, aleluya, sobre tu vida, aleluya, enviarte ese demonio de temor que es el que te va a enlazar, que es el que te va a acorralar, el que te va a poner la duda, la frustración, el desánimo, el que no querer, aleluya, hacer la voluntad de Dios, aleluya. Lamentablemente hay muchos hijos de Dios siendo revestidos del poder de Dios, siendo, aleluya, hijos de Dios, andan con tanto temor a tantas cosas que el enemigo ha puesto en su camino, a salir, temor a comer, temor a compartir, temor a guiar, temor a montarse en aviones. Mira, reprende todo ese tipo de temor, porque el enemigo, aleluya, solamente te quiere robar lo que dice la palabra del Señor. Créele a Dios sobre todas las cosas, porque a ese Dios tú le estás sirviendo. Tú no le sirves a un enemigo derrotado, tú le estás sirviendo a un Dios de poder, a un Dios que clamas a Él y Él te va a responder. Así que en el nombre de Jesús yo declaro por la palabra del Señor que hoy tú vas a ser libre de ese temor que te espantaba. Hoy que se van a romper las cadenas y vas a ser libre para adorar al Dios y caminar en fe creyendo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Que Dios te bendiga grandemente. Me despido hasta el próximo audio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reciban ricas bendiciones del Dios Todopoderoso al cual nosotros le estamos sirviendo. Te dejo con esta poderosa palabra sembrada en tu corazón. Que Dios bendiga tu ministerio, tu familia y tus hijos. Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo audio si Cristo no ha venido antes. Bendiciones, pueblo.